tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Esta es una nueva emisión de su programa El Salvador Today. De nuevo, como en cada emisión, queremos analizar los temas que están definiendo el rumbo de nuestro país en un esfuerzo, por supuesto, de buscar las mejores opciones y ayudar a todos y a todas a lograr tener una mejor opinión, un mejor panorama de cómo avanza nuestro país. Este día hemos querido invitar a un amigo, Cristian Guevara. Él es empresario, además candidato a diputado por San Salvador de Nuevas Ideas. Cristian, todavía te saludo así porque todavía estamos en pandemia, pero qué bueno que has venido. Gracias, Luis, gracias nuevamente por la oportunidad. De verdad que este es un medio al que le tengo mucho cariño. Cuando yo comencé, digamos, este camino político, fueron los primeros medios que me abrieron los espacios. Y yo, como fui periodista, estudié periodismo, creo mucho en el periodismo independiente, así que también me gusta fomentar este tipo de espacios de sana discusión, ¿verdad? Excelente, te agradezco, qué bueno que has podido venir. Y primero que nada quiero agradecerle a todos ustedes que desde ya pues están compartiendo y además saben que pueden participar a través de diferentes redes con sus preguntas y opiniones. Cristian, hay un tema que creo yo que estamos dejando un poco en el tintero, pero que es fundamental en esta época que estamos viviendo y se va a volver todavía más fundamental en los pocos días prácticamente que quedan para la elección del próximo año, y es la reactivación económica. Una de las grandes críticas que ha sufrido el gobierno actual es precisamente el impacto económico que generó las medidas para contrarrestar la pandemia, ¿no? Para tratar de combatir el virus. Por supuesto que es entendible que haya críticas, ¿no? Por supuesto que se anticipaba que un fenómeno de este tipo iba a tener repercusiones económicas, pero hay un factor, creo yo, que marca la diferencia en esto, y tú me dices si coincides, por favor, o qué opinas en general. Y creo que se ha tomado una medida que probablemente tenga muy buenos efectos, eso sin duda lo dirá el tiempo, pero es el apostarle, digamos, al sector informal, a los emprendedores, porque, bueno, eso no es ningún secreto, eso ha sido así desde hace muchos años. El sector informal es el que más empleos produce, no necesariamente en términos de dinero es el que más riqueza genera, ¿no? Pero sabemos que es el que produce más empleo, es la sección de la economía que ayuda a distribuir la riqueza en este país. ¿Tú cómo evalúas de momento la respuesta y principalmente este programa que lanzó el presidente Bukele para la reactivación económica, principalmente FIRA-Empresa? Mira, primero, Luis, hay que reconocer que el impacto de la pandemia ha sido global. No es un tema de que a El Salvador le fue mal, es que al mundo le ha ido mal este año. Yo fui a Estados Unidos hace un mes y da lástima de ver el montón de tiendas cerradas en todos los centros comerciales. No ves hasta tiendas grandes, así como Victoria's Secret y todas estas, la mitad de las tiendas cerradas, ¿verdad? Vas a Macy's y todos cerrados. Entonces, ves que la economía mundial ha sido golpeada. La reducción del Producto Interno Bruto en toda la región es del 9%. Ha sido un golpe bien grande para todos. Hay negocios, hasta negocios grandísimos que yo veo que va a tomar su tiempo en recuperarse, como el tema de los vuelos de la industria aeronáutica. Hay muchísima gente que va a tener miedo de viajar por tiempo. Bueno, mis papás, que son mayores de edad, se lo van a pensar un montón, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hasta industrias grandes y sobre todo las industrias que tú estabas mencionadas, yo lamento muchísimo todos los negocios que cerraron. Yo he sido empresario y yo siempre le digo a mi esposa, cada negocio que veo que se cierra o tal cosa, yo sé con la ilusión que alguien, porque uno pone un negocio para ganar, por supuesto, o sea, nadie pone un negocio para perder. Entonces sé las pérdidas, sé que tal vez se perdió 1 o 2 empleos de estos pequeños negocios, ¿verdad? Y eso es un ingreso, el ingreso total de 1 o 2 familias. Entonces es como una pirámide negativa cuando se cierra una empresa. Entonces, con FIRA-Empleo, yo lo que veo, fíjate, y vuelvo a criticar la tardanza de los diputados de haber aprobado un paquete de reactivación económica que lo tuvieron que haber hecho desde el principio. Es una asamblea totalmente desconectada de la gente, siempre lo repito. Solo fíjate, hace un mes, o menos, perdón, como 15 días, las empresas ya tienen el plan de reapertura, ya lleva más de 3 meses, y hasta hace 15 días la asamblea dictaminó el decreto de los parámetros de las medidas de seguridad en la apertura de la empresa. O sea, 3 meses después, imagínate, totalmente desconectado. Nunca dio los votos para una aprobación de ayuda a las pequeñas y a las microempresas. Yo veo positivo este programa del presidente en 2 cosas. Mira, sí hay requisitos para aplicar a Bandesal, pero yo como empresario te digo, eso obliga a uno como empresa a ordenarse. Llevar una empresa ordenada es de las cosas más difíciles que hay.
Es de las cosas, o sea, te digo yo que lo aprendí licitando, participando en proyectos, de repente te piden un papel, que el seguro, que el Ministerio de Trabajo, sí, que Hacienda, y vos decís, híjole, esto no lo tenía, ¿verdad? Entonces, corres a hacerlo, entonces, pero llevar una empresa es bien difícil, pero te da oportunidades para un montón de cosas. Entonces, ¿en qué veo yo oportunidades? Es que a las empresas que puedan aplicar les va a significar un respiro económico para comenzar un proyecto, o incluso para que la empresa se mantenga y los empleos se mantengan, y para aquellos que están buscando aplicar, tal vez que les sirva ordenarse, que creo que es un buen momento siempre es un buen momento para ordenarse, y después en el futuro ellos van a ver que eso tiene implicaciones positivas, de que pueden aplicar a otro crédito en otro banco, que pueden aplicar a una licitación, que pueden presentar una oferta. Entonces yo le veo un montón de oportunidades. Te digo, vienen épocas duras. La economía va a seguir en recesión 2 o 3 años, no lo podemos negar. Te digo, vos ves las cifras astronómicas de lo que ha pedido Alemania de dinero, entonces sí, hay poco liquidez circulando en el mercado, y no solo en los grandes, sino que los bancos se van a pensar en a quién darle crédito. Ha aumentado, estoy seguro, la mora crediticia ha aumentado, entonces va a haber poco liquidez. Entonces necesitamos todo este tipo de oportunidades para levantar la economía. Y conforme le vayamos levantando la economía, también se van generando estos pequeños empleos que le da un respiro también al hogar. Fíjate que también hay otra propuesta que a mí me parece bien viable, que la he escuchado mencionar a la embajadora Milena Mayorga, que es la ley de retorno económico y social, que es una ley en la que te permite de que los salvadoreños de la diáspora, si quieren regresar a El Salvador, tengan exenciones fiscales, si quieren invertir, porque ¿sabes cuál es el gran problema de las remesas como tal? Que se dedican casi solo al gasto. Al gasto y al consumo. Pero como está la economía de El Salvador, esa economía dentro, yo compro este televisor a una gran cadena, y ese dinero sale del país, y te lo voy a decir así claramente, casi lavado a paraísos fiscales, y nunca tributó. Entonces el dinero que vienen del exterior no se refleja, digamos, en beneficio en tributación. Entonces, si vos tenés una ley de retorno económico y social, y vos has trabajado y podés demostrar de que tu dinero, tus ahorros los has hecho en el exterior y querés invertir en El Salvador, querés comprar una propiedad, querés poner un hotel, un restaurante, un negocio, tengas esa extensión. Ese tipo de cosas generan un montón de empleos, y esos empleos, y no hay mejor trabajo, no hay mejor programa social que el empleo. Hay una situación que en realidad preocupa, ¿no? Y es esto, como tú dices, que se sigue teniendo ese refreno, ese distanciamiento tal vez en la asamblea con este tipo de necesidades. Yo entiendo, Cristian, y luego tú me dices cómo lo entiendes tú. Yo entiendo que esto es, digamos, parte de los cálculos electorales que hacen los diferentes partidos, principalmente sus cúpulas, ¿no? Evidentemente, porque en la medida, ¿verdad? La lógica sería que en la medida en que el gobierno se ve mal, ellos tendrían réditos electorales. Ahora bien, se viene la campaña, y se vienen pues prácticamente los últimos meses de la actual asamblea, que además todavía tiene que aprobar el presupuesto para el próximo año. Es decir, hay una serie de decisiones claves que se traslapan los tiempos. ¿Anticipas tú que el Ejecutivo va a tener más, digamos, dificultades en este aspecto si sigue la asamblea con el comportamiento que va a tener para aprobación de proyectos nuevos, de financiamiento, el mismo presupuesto? Pues mira, te adelanto, el presupuesto no lo van a aprobar. Primero, porque gente como Parker tiene 30,000 razones para no aprobarlo, porque antes así se compraba la gobernabilidad, ¿verdad? Y no es una frase trillada, de verdad que habían maletines negros que circulaban, o si no habían, yo le llamo combopac legislativo. Fíjate, si alguien, no es que le esté mintiendo, solo veo hablando con un verdadero publicista, está bien. Busquen el 22 de diciembre del 2018, la última plenaria de ese año. En esa plenaria, y van a ver que no es coincidencia, o sea que las cosas en la asamblea no pasan por coincidencia. En esa plenaria se escogió... Pocas cosas pasan por coincidencia. En la asamblea, ni una. En esa plenaria se escogió al actual fiscal general de la República. Y quien lo apoyó fue el FMLN. Sí. Y fue cuando se alinearon los astros. Y no es que se alinearon, y de repente ves a alguien como Chafik Handal Jr. casi que apoyando al fiscal general, cuando este fiscal habían videos, era de conocimiento público que él había trabajado en la campaña de Carlos Callejas y estuvo en la campaña de Norman Quijano. Además hay testimonios de que si vos querías hacer una reunión
en ese momento el candidato Calleja, quien te recibía la llamada para hacerte la reunión, quien le manejaba la agenda, era el actual fiscal. ¿Me entiendes? Entonces vimos videos de él cantando el himno de Arena, cuando uno de los criterios para tener un fiscal es que sea partidario, que no tenga vínculos partidarios. Pero veías a Chafik escogiéndolo, casi defendiendo. Entonces las cosas en la asamblea, como te digo, no pasan por casualidad, ni porque los astros estén alineados, ¿verdad? Entonces se escogió al actual fiscal, y al mismo tiempo, ese mismo día, se le aprobó el presupuesto al FMLN con 1.300 millones de dólares de deuda, que yo veo que ahí anda un candidato a diputado, que es diputado suplente, preguntando quién va a pagar la deuda. Ojalá que él nos pueda contestar quién va a pagar la deuda de esos 1.300 millones de dólares que se le aprobó al presupuesto, al FMLN de presupuesto. Y en el mismo combo pack, así que te van agrandando las sodas y te van poniendo las papitas grandes, también hubo un traslado de fondos de 4.3 millones de dólares de Hacienda hacia, imagínate qué ministerio, al Ministerio de Defensa. ¿A quién se lo dieron ese dinero? Munguía Payés. Y miremos las casas que tiene Munguía Payés ahorita. Veamos todos los cuestionamientos que tiene Munguía Payés. Y aparte, le aprobaron el subsidio a los buceros. Entonces las cosas no pasan por casualidad, Luis, ahí en la asamblea. Entonces esas cosas ya no se dan. Ya no tienen un ejecutivo que asolape, que fomente la gobernabilidad, que era una gobernabilidad comprada por maletines negros, y se van a oponer. No va a haber presupuesto, porque el plan de la asamblea siempre ha sido un plan atraso. Bueno, que ellos le expliquen a los 25,000 miembros de la Policía Nacional Civil que no van a tener un aumento de $100 mensuales en su salario, que ellos le expliquen a los 17,000 miembros de las Fuerzas Armadas que no van a tener un aumento en su salario, que ellos le expliquen a las 3.200 plazas nuevas que se iban a contratar en salud, ¿me entiendes? Y a todos los proyectos que ayer anunció el presidente en un video, y que creo que los va a detallar más en una conferencia de prensa más adelante. Hay algo que creo yo que vale la pena aclarar, Cristian, y a fuerza de ser muy honesto, ¿no? Eso tal vez lo vamos a oír mucho en campaña, ¿no? ¿Quién va a pagar la deuda? ¿Quién va a pagar los 1.500? ¿Quién va a pagar los 300? Los 2.000, la cantidad que sea de millones de dólares, siempre la paga el mismo, ¿no? Siempre la pagamos todos los salvadoreños con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. Pero no hay una diferencia, ¿no? No debe de ser así. Vos sabés de que vos ya debes $2.700 de toda la deuda que han aprobado en los últimos 30 años. Yo debo $2.700. Me sorprende, yo esperaba que fuera más. Pero los casi 7 millones de salvadoreños que estamos en este país debemos $2.700 millones. Pero te voy a contar que esa deuda en realidad no debería aprobarse. Mira, primero, la deuda no es mala per se. Dependiendo cómo se ocupe, ¿no? Ese es el punto. Pero fíjate que solo te voy a contar. El presidente de facto de la asamblea se llama Rodolfo Parker. Y este ha logrado leyes como la ley de titularización que permite evadir millones cada año. Si vos revisás todo lo que se evade y se elude de este país, son 750 millones de dólares que salen a paraísos fiscales sin pagar impuestos gracias a esa ley. Todos los años, 750 millones de dólares. Para que se hagan los salvadoreños se hagan un aproximado de lo que significa esto. Es un chaparral. Es que como que todos los años tuviéramos un chaparral, que es el mayor caso de corrupción de la historia del país. Equivale a lo que se robó Tony Saca y Mauricio Funes en 10 años. Eso es la evasión. Sí. ¿Entendés? También hay otra ley. Imagínate que en el 2018, en ese mismo año que te estaba contando que escogieron al fiscal, Rodolfo Parker impulsó una ley que les perdonaba a las grandes empresas 250 millones de dólares. Y ahí está, búsquelo. También en el último mes del año, solo ahí hay 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Y si la deuda es de 1.300, significa que solo ahí cubrís 1.000 millones de dólares, te quedan 300 millones de dólares. Y si comenzás a hacer ajustes de, por ejemplo, un impuesto predial a las sociedades, recuperas otros 20, 30 millones. Y te voy a explicar este impuesto predial a las sociedades. Es como un monotributo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, digamos, si vos pones un impuesto predial, el que sufre es la clase media. ¿Entendés? Porque la mayoría de gente sí tiene su casa a su nombre, la mayoría de gente común y corriente, la clase media, sí, la clase media baja. Pero los grandes millonarios de este país tienen las propiedades a nombre de sus empresas para quitarse impuestos.
Entonces, si vos... Es una forma de evadir. Es una forma de evadir. Entonces, si vos le jugás la vuelta de tuerca y le pones un impuesto predial a las sociedades, esas propiedades tienen que pagar y no afectas a la clase media. ¿Me entendés? Entonces, correcto. Cuando vos comenzás a hacer como medidas de esta manera más inteligentes, podés llegar a cubrir los 300 millones de dólares. Entonces, vos no necesitas deuda. A ver, ese tipo de medidas que estás planteando, por ejemplo, es evidente que lo que hace falta es una especie de reforma, pero integral del sistema tributario en El Salvador, ¿no? Y aquí hemos visto por los últimos, no sé, 30 años o más, sin duda, solamente alguna especie de parches, cuando de pronto el gobierno por alguna razón necesita incrementar sus ingresos, ¿no? De forma sustancial generalmente. Ahora bien, un impuesto predial, digamos, una especie de diferente de diferente sistema tributario que permita esto, digamos, va a requerir una nueva asamblea legislativa, ¿no? Además en algún grado, o mejor dicho, en un alto grado, una nueva mentalidad sobre el tema de impuestos, porque la evasión no parece estar en la mente de mucha gente. No es como que todo el mundo pregunta en qué se gasta el dinero, ¿no? Pero parece que se nos olvida preguntar cuánto dinero recogemos y quiénes son los que están pagando, ¿no? Mira, te digo, el problema ni siquiera que han habido intentos de parche, ni siquiera eso para mí. Yo creo que es un tema, digamos, normalmente cuando se pone un impuesto se carga a los que ya pagan impuestos. Tenemos que revisar quiénes no pagan impuestos. Hay un montón de comerciantes informales grandes de que están al margen de la tributación, que deberíamos analizar cómo se incorporan ellos al sistema, que al final te digo, si son bien administrados estos impuestos también para beneficio de ellos, pero sobre todo, mira, hay que parar la evasión y la elusión. En los últimos 10 años, y no lo está diciendo Cristian Guevara, lo dijo la UCA, han salido del país 17 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales sin pagar impuestos. Ese, digamos, un factor que, bueno, desde el caso de los papeles de Panamá nos dimos cuenta de que es bastante serio, ¿no? El hecho de que se forman estas empresas, que el único objetivo, digamos, es sortear mira, aquí El Salvador está lleno de empresas cascarones, sí, que no reportan, que te digo, ingresan millones. No, pero reportan pérdidas todos los años. Y pasan 15 años reportando pérdidas, ¿no? Ya hemos visto varios casos de esas empresas. Entonces, ¿no? Eso debe de parar, ¿me entendés? Y todavía viene la asamblea con ley de desastre, le digo yo, a echar la medida, y la sala de lo constitucional protegiendo esto. Entonces, políticamente se puede hacer eso, porque sabemos quiénes son los dueños de estas empresas, es decir, y te lo voy a decir, quiénes son los que están detrás. A veces no siquiera están detrás, a veces conocemos bien las caras, son nombres grandes, son marcas internacionales, pero ocupan este tipo de herramientas. En los últimos 10 años, el gobierno del FMLN tenía identificado a los 668 sociedades que evadían esos impuestos y nunca hizo nada. Nunca hizo nada. Los tenía identificados. Perdón, no te entendí bien el número, ¿cuántos? 668 sociedades, que son las que evaden estos millones. Entonces, si ellos ya la tenían identificadas, ¿por qué no hicieron nada? Bueno, entonces, no pueden venir a decir que lo van a hacer ahora. Y me parece, te digo, bastante hipócrita preguntar quién va a pagar la deuda cuando ellos lo pudieron haber hecho. Cristian, si me permite dar un giro en la temática, sí, claro. Una de las razones por las que te invitamos, pues porque has sido el blanco tú de algunos señalamientos, de varios señalamientos no serios de parte de otros medios digitales, y pues al saber que estás tú aquí con nosotros, por supuesto que afloran las preguntas en diferentes medios, en redes principalmente. Primero que nada, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo recibes tú primero estos señalamientos, este reportaje, este largo reportaje, como casi todos los que hacen los amigos del Faro? Pero quiero pedirte que me respondas en dos sentidos. Uno, porque evidentemente pues eres candidato, estás sometido al escrutinio público, eres empresario, pues hay leyes que se te aplican. Pero hay otro factor, y es que como tú pues ya lo mencionaste aquí, estudiaste periodismo, ¿no? En la UCA también. Tú, igual que yo, tenemos amigos ahí en el Faro, ¿no? Y tú trabajaste además en el Faro. Y eso pues no deja de ser un poco, digamos, a nivel emotivo, social, digamos, un poco más estresante, no sé cómo decirlo, tal vez sea mejor la palabra. ¿Por qué no me explicas cómo recibiste tú esto? Mira, yo creo que la gran sábana del Faro, si te fijas, o alguien que la quiera volver a leer, no va a hallar palabras como corrupción, no va a hallar palabras como sobreprecios,
no va a hallar palabras como incumplimientos. Es decir, ahí me mencionaban con gente con la que nunca conocí, como Sánchez Serén o Luis Martínez. Yo creo que estaba tan flojo el caso que trataron de hacer un corte y pega de todo para tratarme de untar. Mira, al final yo sí fui parte de esta empresa Aire Frío, una empresa muy reconocida, creo que es de las mejores en el tema de aires acondicionados en el país, y es una empresa que se le solicitó aire acondicionado, vendió aire acondicionado, se instalaron y fíjate cómo es de doloso el faro, y era un documento que hasta andaba circulando, ellos que dicen que investigan todo. Ya había una auditoría en la que era una auditoría dirigida al contrato y en la que decía que todo estaba bien. O sea, ya digamos está auditado el proceso, pero no lo mencionaron, porque sabían que si lo mencionaban se le caía el caso. Entonces no tenía, ¿cómo iban a decir de que había algo malo ahí si ya estaba? Sí, es que bien, mira. Y de ahí el otro tema que me quisieron sacar es de que porque soy candidato. A mí, como candidato, primero ya me había salido de la empresa, ¿me entiendes? Y como candidato a mí nada me impide la ley haber hecho negocios como candidato, como diputado, sí. Entonces yo tomé la decisión, te digo, fue una decisión difícil, primero con mi familia, después con las sociedades en las que estaba, desligarme, ¿me entendés? Para participar en esto de la política. Sabía que se venían ese tipo de señalamientos, pero te digo por qué, porque también he sido yo de los pocos que he señalado los casos en los que ha estado involucrado el Faro, que hasta fallecidos han habido, ¿me entendés? Yo he sido de los pocos que ha estado recordando el caso, y yo tengo detalles personales de ese caso en el que un fotoperiodista mató a un policía. Lo conocía a él, conocía al policía de casualidades de la vida, ¿me entendés? Pero era el hermano de la persona que trabajaba en aquel momento mi novia, hoy mi esposa, era la persona que, digamos, la muchacha de la casa, llamémosle así. El hermano era ese policía. Entonces yo conocí a ese señor. Entonces a mí me impactó mucho cuando murió, porque sé que era una buena persona. Ellos lo trataron de minimizar, de ocultar, sé que negociaron, el tipo se fue del país. Esos señalamientos no le gusta. No le gusta que yo les haya dicho de que tienen, imagínate, vienen y dicen que tienen persecución fiscal. Por Dios, en este país, mira en España, si pueden alegar persecución fiscal, mira el IRS en Estados Unidos, la gente le tiene miedo y respeto, ¿me entiendes? Y la muerte y los impuestos, dicen en Estados Unidos. La muerte y los impuestos nadie se los quita. Entonces, yo que he llevado empresas, te puedo decir, a mí me han hecho auditoría, a mí me ha llegado el Seguro Social, me ha llegado el Ministerio de Trabajo, me llegó 2 veces Hacienda, yo hasta lo recibía con cafecito, les decía yo, porque claro, te están llegando mejor. Y salíamos corriendo a darle los documentos y ellos te dicen que no, y que no pueden entregarle, por ejemplo, los papeles de las sociedades. ¿Sabes por qué no pueden entregar los papeles de las sociedades? Porque ahí ha de estar a la carrera cuando tuvieron que trasladar las sociedades, las acciones, perdón, por el caso del Chaparral o de la CLNL, ¿me entiendes? Entonces no le gustan esos señalamientos. Yo a fuerza de ser honesto no leí todo eso, porque siempre creo que se exageran con la extensión de los temas, pero bueno, cada medio tiene su estilo. Pero era bien evidente, digamos, por lo menos hasta la parte donde yo alcancé a leer, creo que fue a la mitad o un poco menos tal vez, que fue bien evidente que lo que estaban tratando de señalar, más allá de violaciones a la ley o robos o corrupción, todo esto era una especie de tráfico de influencias, es decir, como que tú por ser empresario, digamos, por ahora, digamos, estar en nuevas ideas y otro tipo de situaciones que se podrían señalar así, has utilizado tus influencias, tus contactos para ganar licitaciones o conseguir contratos. Esa es más que todo la acusación. Fíjate que nosotros, desde los gobiernos del FMLN, que yo era opositor, íbamos ganando contratos, ¿me entendés? Y todos los años es una empresa que ha aumentado la facturación. Desde que se creó es una empresa que ha ido aumentando la facturación, y eso se debe a 2 cosas. Uno, a que somos una empresa muy ordenada, o que éramos, bueno, yo fui parte de la sociedad, fue una empresa que se manejó muy ordenada, y la otra es la capacidad. Te digo, creo que en el ambiente la empresa es súper bien conocida en el rubro, creo que es de las empresas más grandes del país en esa área. Entonces, ¿cuál era lo extraño que se lo ganara? Te digo, y todos los años hemos ido ganando. Si alguien se da la tarea, y esa información es pública, de revisar cuántos contratos ha tenido con el gobierno, te digo, hasta siendo el FMLN, siendo opositores, fue aumentando. Entonces, a mí, te digo, ese reportaje del Faro creo que era más un tema de que ellos están en campaña también impulsando a nuestro tiempo. Y fíjate que, y lo digo con propiedad, porque hay un par de periodistas ahí que vos los ves en Twitter, pero encandilados
Que por cierto, el candidato a alcalde de San Salvador de nuestro tiempo fue el community manager de Factum, por darte un ejemplo. O sea, fue un empleado de... El papá fue el fundador de Factum junto con Fito Salume, que también está comprobado, que nos deben una investigación. Tienen un año diciendo que van a investigar que si tenía participación Fito Salume o no en Factum, ¿me entendés? No sé, nos deben esa investigación, y que creo que en el ambiente periodístico todo el mundo sabe que sí tenía que ver Fito Salume, más el registro de la marca Factum está a nombre de él, o no sé si ya la cedió, no sé qué. Bueno, pero lo admitió públicamente, ¿no? Y de repente ves, por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, la periodista Cecibel Romero me puso un apodo en ese caso. ¿Me entiendes? No te lo voy a decir aquí, pero por Dios, que decime en otro país que una periodista le ponga un apodo a una fuente, llamémosle así. Imagínate, si llego a ser escogido como diputado, voy a hacer una fuente y ella me va a buscar cuando algún día necesite una información, me va a llamar, y me va a decir, ¿cómo me va a llamar ella? ¿Con mi nombre o con mi apodo? O sea, eso, ¿dónde está la APES? Diciendo, miren, señalando las malas prácticas. Señalando las malas prácticas. Eso, ella fue o fue maestra en universidades de periodismo. O sea, eso es lo que va a ir a enseñar ella. O sea, yo creo que ya también los medios incómodos, como se autodenominan ellos, están encampañados. ¿Me entiendes? Y el problema es de que no veo que las campañas les esté funcionando. Revisar los Twitter, por ejemplo, de Ricardo Baquerano para la época cuando andaban, que decían la pitazón de la... Pues el tipo estaba, yo todavía le decía, y yo no tengo ningún problema en decirlo, que yo fui periodista, renuncié al periodismo, todo el mundo lo sabe, me hice publicista, la mayoría de gente me conoce como publicista, pero él hacía cosas que haría un publicista. Lo que pasa es que todos ellos se dan baños de pureza de periodismo, y ahí es donde viene el choque, ¿me entiendes? Pero yo no tengo si él quiere ser publicista, bienvenido, es un trabajo súper chivo, ha sido de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Si él quiere ser publicista y quiere que le explique cómo se hace publicidad, con gusto le explico, pero que no me venga a decir que ellos mismos se dan premios de periodismo, pues. Eso de los baños de pureza que tú mencionas, sí, es una frase, digamos, que los que estamos en este tema del periodismo la hemos escuchado, ¿no? Y es que pareciera que hay, y me dices por favor si coincides, ¿no? Pareciera que hay realmente un conflicto entre las acciones, ¿no? Y lo que confiesan, es decir, lo que aseguran ser. Porque yo entendería, digamos, que se puede investigar corrupción, o se debe, mejor dicho, investigar corrupción en todos lados, en el Ejecutivo, en la Asamblea, en el órgano judicial, en el sector privado inclusive, ¿no? Pero pareciera que estas investigaciones están siempre apuntadas o dirigidas con algún fin político. ¿Tú lo ves así? No, mira, yo lo que creo es, y primero hay que entender que yo estoy tan a favor de que el Faro investigue si hay indicios de corrupción de cualquier lado, ¿verdad? Como lo estoy que lo haga el Mundo, como que lo hagas tú en tu programa. O sea, yo estoy en total de acuerdo que la transparencia es prioridad. Eso es, digamos, es incuestionable para mí. Pero yo lo que yo no comparto es que tengas una agenda tan sesgada, ¿me entendés? Cuando hablo así, yo creo que hay logros evidentes en el plan control territorial, por darte un ejemplo. Anda a buscar en el Faro, si vos ves alguna noticia que hable sobre el éxito del plan control territorial, no lo hay. Vos ves editoriales atacando día y noche al gobierno. Entonces yo creo que si ellos lo que necesitan es tener una agenda balanceada, o sea, si ellos tienen un indicio de algo malo, que lo digan, pero si hay indicios de algo bueno, también lo digan. Entonces ese desbalance informativo es el que le critica a la gente y que por el que ellos han perdido credibilidad. Solo te voy a contar una anécdota. Cuando yo fui parte del Faro, porque yo fui periodista del Faro por 5 años, sin ganar $1, Luis, porque yo sí creía en el periodismo independiente. O sea, te estoy diciendo, 5 años que todas las semanas trabajé para el Faro sin ganar $1. Por ahí hay rumores de que los que están ahora, por lo menos los jefes, tienen buenísimos sueldos. Eso es lo que defienden, ¿me entendés? Pero cuando yo estaba ahí, ¿sabes cuál era lo que decíamos nosotros? Nosotros no queremos ser como el Diario de Hoy o la prensa gráfica, queremos ser diferentes. Pues y hoy de repente lo ves hace un mes sacándole publireportaje en el Diario de Hoy. Por Dios, sí, o sea, son justo lo que no queríamos ser. ¿Me entiendes? Entonces ya están ves que ellos le dan retweets a políticos cuestionados. Ese reportaje creo que sí fue un punto límite, porque no existe desde ningún punto de vista profesional periodístico la justificación para ese tipo de
de publicaciones. En realidad creo que ahí tanto uno como el otro realmente fallaron. Pero si me permites también, para seguir llevar adelante la plática, quiero preguntarte si esto te ha afectado en tu campaña, porque hemos visto que mantienes cierto trabajo territorial y pues por mucho que la credibilidad de los medios esté socavada, siguen teniendo audiencia, digamos. El que se les crea ese es tema aparte. Son dos medidas muy diferentes, ¿no? Cuánta gente los lee y cuánta gente les cree. ¿Te ha afectado en alguna manera en tu campaña? No, fíjate. Gracias a Dios se han pasado, digamos, herramientas de medición, encuestas. Aparezco entre los primeros lugares. Yo estoy trabajando para ser uno de los diputados más votados, no solo de Nuevas Ideas, ¿me entendés? Sino de todos los candidatos. Creo que lo puedo lograr. Yo voy a la calle, no sé si algunos vean que vengo todo pelado de la frente, como soy chele y el sol me afecta. Solo ayer, fíjate, soy a Pango, fui a Cojutepec, que hay cosas que yo no publico, pero fuimos a ayudar a una persona que está bien mal de salud. Hicimos ahí una colecta entre los candidatos, diputados de San Salvador, que fuimos a entregarlo a Cojutepec, que esa no nos representa ningún voto para nosotros. De ahí en la tarde estuve en Mexicanos, en una comunidad que está, imagínate, a 5 cuadras de la alcaldía de Mexicanos, y ni siquiera tienen agua potable, que se les está hundiendo la comunidad en una bóveda, que no conocen al alcalde. Entonces, y a mí la gente toda la vida me recibe con alegría, me recibe súper bien. Les ha gustado mucho de que me haya enfrentado a poderes como Parker, que mucha gente le tiene miedo. Yo todas las entrevistas posibles digo las verdades sobre Parker. Entonces a mí, te digo, afectarme en lo absoluto, en lo absoluto. Pero imagino que sí se han surgido tal vez cuestionamientos, gente que te dice, mire, ¿por qué le están sacando esto? La gente que les cree. Pero como son pocos. Pero a ver, pero en general, digamos, tú no ves, y creo que esto puede ser una buena medición, principalmente pues desde tu punto de vista como candidato, ¿no? En el sentido de que como estos ataques, porque son ataques ya orquestados, digamos, en alguna medida se ven que son parte pues también de un plan más grande, ¿no? De apoyo para determinada tendencia política en contra de otra, en que están en su derecho, pues ya sabemos hacia dónde pueden ir los cuestionamientos. Pero yo en realidad lo que me pregunto es que este cuestionamiento que te digo, estos ataques, esta campaña orquestada, todo esto cuesta dinero, ¿verdad? Implica inversión, implica inversión de dinero, de tiempo, recursos. ¿Crees tú que está funcionando? Digamos, ¿está logrando de algún modo cambiar el balance de los apoyos populares aquí en El Salvador? Pues no lo creo. Mira, fíjate que primero esa campaña orquestada viene desde cuando el actual presidente era candidato. Y quedó en primera. Por eso es dura, o sea, y por eso te digo, sale más caro, ¿no? Porque sostenido en el tiempo. Y quedó en primera vuelta, ¿me entendés? Ahorita han hecho lo imposible por, digamos, atacar a cualquier candidato de Nuevas Ideas. Y te digo, fácilmente, primero Dios, en la asamblea tengamos arriba de 45, 48 diputados de Nuevas Ideas en la asamblea. Vamos a ser la bancada más grande de la historia de El Salvador. Por más que traten de frenarnos, y ves en esa orquesta de ataques, ves sumados al fiscal general, al procurador, a los medios incómodos, a los medios tradicionales, a instituciones que se han tomado, como el Tribunal de Ética Gubernamental. Ellos van a poder, han tirado toda la maquinaria para desgastarnos, pero te digo, lo veo bien difícil. Incluso la encuesta de la Gavidia, que el director ha sido un detractor muy fuerte del actual presidente, pero sí. Decía, las cartas ya están echadas. Hay precisamente sobre eso, digamos, también algo que quisiera preguntarte, y yo no quiero sonar a video de TikTok que se repite a cada rato, ¿no? Pero lo digo así, a nivel personal me sigue preocupando mucho el hecho de que Arena, el FMLN, PDC, PCN siguen siendo quienes están a la cabeza y dirigen el organismo electoral y otros organismos importantes, ¿no? Bueno, ya lo decías tú, del fiscal, creo que se nos acabó el tiempo y no vamos a poder hablar mucho del fiscal, pero el fiscal, pues, el Procurador de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral. O sea, solo ves declaraciones como Julio Olivo, que es magistrado del Tribunal Supremo, diciendo que es un opositor del presidente. Sí. O sea, una cosa así me lleva a mí a pensar precisamente, Cristian, en que
esta institución donde forma parte este señor, donde es uno de los magistrados de las cabezas, no necesariamente nos puede ofrecer la confianza, la transparencia, la eficacia que debe tener un organismo electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí muchas personas que han estado en esta silla también nos han dicho, ¿no?, la influencia que tiene precisamente, por ejemplo, el diputado Parker, ¿verdad? Y cómo en más de una ocasión, ¿verdad?, se han hecho trampas, se han cambiado los números en las mesas de conteo. Bueno, el diputado Parker, que por cierto yo le llamo el diputado ripio también, porque fue resultado del ripio de las elecciones pasadas, una diputada que corrió en las elecciones anteriores lo acusaba a él de haberle robado los 200, 300 votos que necesitaba para él quedar, porque él, revisen también los periódicos, las grabaciones de YouTube, él se fue a encerrar 3 días al Tribunal Supremo Electoral a puerta cerrada en la feria, y de repente cuando salió ya era diputado. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces ves el nivel de manipulación. La pregunta es, ¿puede volver a pasar lo mismo? Está pasando lo mismo, Luis. Exacto. Está pasando. O sea, hemos visto cómo se pusieron en cabañas, hemos visto que hasta mancharon papeles en Usulután, que ya hubo el primer detenido por eso, que el fiscal ya lo liberó. En la Unión también estaban manchando papeles de Nuevas Ideas. Vos ves que llegas a dejar los papeles de Nuevas Ideas y te escapan a tirar las cosas en la cara. Ves que llegan los de Arena, ves que llegan los del Frente, esta foto se toman. Entonces no puede ser un instituto tan parcializado como tenemos el Tribunal Supremo. Y fíjate que son de las cosas que te abre la posibilidad, la nueva legislatura, de ir cambiando todos esos detalles, porque todo el sistema de instituciones de El Salvador está hecho para proteger a los partidos políticos y a sus financistas, todo. O sea, cuando en ese tribunal no solo debería haber representación de los partidos políticos que ya están, debería haber representación de los partidos políticos que están participando. Aún saben como nuestro tiempo, que tienen el 0,0000.2%, o como Nuevas Ideas, que es la fuerza política más grande del país, deberían tener representación. Entonces, sí, no solo de los partidos políticos que ya están, eso te garantiza también más transparencia, y son de las cosas que se deben cambiar. Y esperamos hacerlo, ¿verdad? Eso, precisamente, ese es otro tema, ¿no? Y es que hay muchas cosas que cambiar. Y quiero, para ir cerrando, preguntarte un poco, de llegar a la Asamblea Legislativa, Cristian, si estarías de acuerdo en una reforma a la Constitución, que por ejemplo ya la está estudiando el vicepresidente de la República, y en qué sentido crees tú que sería de beneficio para el país ir pensando cambiar algunos artículos de la Constitución. Vale, mira, yo no te puedo adelantar en qué estaría de acuerdo, Cristian, porque yo sí voy a ser respetuoso de revisar lo que los resultados den de ese estudio, que es un estudio de un año, en el que están personas como Félix Uyval, que yo le tengo un gran respeto, ¿me entiendes? Está el doctor Fabio Castillo, que ha sido, presidente, no sé cuál es el cargo, secretario general del FMLN. Secretario general. Entonces, coordinador general del FMLN. Entonces, que ves que hay un balance. Voy a esperar los resultados de esto, pero hay cosas que sí se deben de cambiar, como por ejemplo las elecciones de segundo grado. No es posible de que tengamos un fiscal general de Arena, tengamos un procurador financista del FMLN y tengamos un militante del PDC en la Corte de Cuentas. Entonces, ¿qué te digo? Esos son los grandes temores de Parker, porque sabe que en el 2022 se va a escoger un fiscal, que ya no va a ser un fiscal que responda a intereses partidarios. Entonces, ese fiscal, imagínate con la posibilidad de desaforarlo en una nueva asamblea, y con un fiscal que de verdad investigue todas las acusaciones que tiene, él sabe que si llegara a quedar, porque si no llegara a quedar ni siquiera va a pasar para el proceso de desafuero. Entonces la tiene complicada. Entonces son todas esas cosas que vos decís, porque tenemos que esperar a que la institucionalidad funcione, porque aquí todos te dicen la institucionalidad, porque saben que la tiene. Solo le voy a decir una cosa: los países de primer mundo son de primer mundo no porque tengan riquezas naturales, no todos. No, algunos como Japón, que no tienen riquezas naturales. ¿Saben cuál es lo único que hace que un país sea de primer mundo? Que la institucionalidad funcione, que la gente confíe en su institucionalidad. Eso atrae inversionistas, eso hace que la gente invierta. Eso no lo tenemos en El Salvador, porque esta gente ha cooptado todas las instituciones de gobierno con militantes, y eso debe de ir cambiando para bien del país. Exacto. Cristian, quiero agradecerte por el tiempo que nos has dedicado hoy. Lastimosamente se nos acaba el programa y insisto, muchos temas se nos quedan en el tintero, pero te esperamos más adelante, ¿no? Y
A pesar de que los días se hacen cortos, en realidad todavía nos queda mucho trecho de campaña y muchos temas por seguir discutiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Qué bueno que has podido estar aquí. Gracias también a ustedes, amigos y amigas internautas. Es verdaderamente un placer que nos permitan llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de la magia del Internet, los diferentes dispositivos que estén utilizando y principalmente que nos regalen unos minutos de su atención para poder entender qué rumbo lleva nuestro país y cómo nuestras acciones y nuestras decisiones, por supuesto, afectan ese rumbo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.